Buenos días. Hoy vamos a estudiar en profundidad cómo funciona y de quién integra lo que es el sistema financiero español. Bueno, aquí tenemos una especie de cuadro, ¿no? De una imagen en la que se nos muestra de forma esquemática quiénes integran el sistema financiero español. Como veréis, en la parte de arriba tenemos a las entidades de control, que son las que van a controlar el sistema financiero. El primero que tenemos es el Banco de España. Luego estaría la Dirección General de Seguros y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Bolsa. ¿Vale? Estos tres organismos controlan todo lo que es el sistema financiero. Y el sistema financiero está integrado por las entidades bancarias, que todos conocemos, bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito. En este caso, Cajamar es una cooperativa de crédito. Luego, otras entidades no bancarias, por ejemplo, están las empresas de leasing y de factoring. El año que viene lo vamos a ver con detenimiento. El año pasado vimos algo de leasing y factoring, no sé si os acordaréis los que de economía. Luego están también los intermediarios en bolsa, todas las agencias de valores, empresas que invierten, los fondos de inversión que invierten en bolsa, y luego están también las compañías de seguros. No podemos olvidar que las compañías de seguros manejan mucho dinero, el dinero que pagamos cada uno de nosotros por las primas de los seguros que contratamos. Las entidades de crédito, bueno, pues en España que sepáis que hay de dos tipos, hay privadas y hay públicas. Las privadas son porque no pertenecen al Estado, sino a personas independientes. Y hay tres tipos, los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. El caso de la cooperativa de crédito, ya lo he dicho, Cajamar es una de ellas. Las cajas de ahorros cada vez quedan menos, fueron obligadas a convertirse en bancos después de la crisis financiera que tuvimos, que empezó en el año 2008, porque no hicieron bien sus inversiones y entonces pues han sido condenadas a extinguirse prácticamente. Y por último están los bancos, que son la mayoría de las entidades a las que acudimos en nuestro día a día, ¿no? Ahí en España hay grandes bancos que lo son también a nivel europeo y mundial, como el Banco Santander, el BBVA, la Caixa, CaixaBank, Unicaja Banco también, o sea, bueno, hay un montón, ¿vale? Seguro que conocéis muchos más, si pensáis un poco. Y las entidades públicas que pertenecen al Estado, porque sepáis que hay una entidad que se llama Instituto de Crédito Oficial, lo que se denomina ICO, y que con fondos del Estado pues financia sobre todo proyectos empresariales. ¿Vale? Estas son un poco la diferencia entre las distintas entidades en nuestro país. Pero nosotros estamos integrados en Europa, formamos parte de la Unión Europea y entonces hay un organismo que se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que obedece a las siglas del SEBC o SEP, y ahí están todos los bancos centrales de cada país. Porque ahora veremos lo que hace el Banco Central. Entonces, el Banco Central español, como cuando España tenía la peseta, el Banco Central era independiente y regulaba nuestro sistema financiero y manejaba la peseta. Emitía más, emitía menos, el tipo de interés, todo eso. Pero ahora forma parte de la Unión Europea y está integrado en este organismo, que es distinto del eurosistema. El eurosistema son solamente aquellos bancos centrales de aquellos países que tienen el euro. Y entonces, ahora mismo, los países que están en color azul marino, estos países forman parte del eurosistema. Los que están en blanco es porque ya no están dentro de la Unión Europea, por ejemplo, Inglaterra ya no está, y los que están en un azul más claro todavía no tienen el euro, ¿vale? No lo tienen, pueden elegir, algunos estarán en proceso y otros pues todavía no han tomado esa decisión, y por eso hay una diferencia entre el SEBC y el eurosistema. O sea, nosotros en Europa, a nivel monetario, a nivel financiero, en nuestro Banco de España está metido en los dos sistemas, en el sistema europeo de bancos centrales y en el eurosistema. ¿Y cuáles son las funciones de nuestro Banco de España? Bueno, aquí ya lo pongo que pertenece al sistema europeo de bancos centrales y bueno, pues el Banco de España se rige por una ley que es la Ley de Autonomía 13/1994 y sus funciones son, la primera y principal, supervisar y controlar a los bancos. Ya lo vimos el año pasado, el Banco de España controla a los bancos. Si nos pasa algo en un banco, algo que consideramos que es un atropello, haremos una queja y llegará al Banco de España. Por supuesto, ayuda
al Banco Central Europeo a emitir billetes de curso legal. Ya lo hemos visto que al final, cuando vimos el vídeo del euro, de las 10 cuestiones del euro, pues el banco en España se fabrican determinados billetes y monedas, y entonces eso lo hace el Banco de España. Por supuesto, el tesorero del Estado, es decir, el Estado tendrá cuenta en el Banco de España, y cuando emiten deuda pública y todo eso, al final quien las custodia es el Banco de España. También hace operaciones exteriores con las divisas y, por supuesto, ayuda al Banco Central Europeo a aplicar la política monetaria que veremos el próximo día. Bueno, y en el sistema financiero, al final, ¿qué ocurre? Lo que ocurre, como vimos en el anterior vídeo, es que hay una intermediación bancaria o una intermediación financiera. Aquí lo tenemos en un gráfico. Las personas que ahorran llevan el dinero al banco y el banco se lo presta a aquellos que tienen necesidad de crédito. Y esa intermediación se hace. No, un banco no lo hace porque sea una ONG, una hermanita de la caridad, sino porque tiene que ganar dinero. ¿Y qué es lo que aplica cuando nos deja dinero o cuando nosotros le dejamos dinero a él? Pues nos aplica el tipo de interés. El tipo de interés, ya lo vimos, es el precio del dinero. ¿Qué nos cuesta cuando compramos dinero o cuando dejamos nosotros dinero? Cuando nosotros vamos al banco y lo dejamos allí, estamos dejándole dinero al banco. También podemos exigir que nos dé un tipo de interés. Pero dentro de ese tipo de interés tenemos que distinguir dos tipos, el activo y el pasivo. Cuando el banco nos presta dinero, el tipo de interés que nos aplica se denomina tipo de interés activo. Y cuando nosotros le prestamos dinero al banco depositando allí nuestros ahorros, el banco nos aplica un tipo de interés que se llama de pasivo. Obviamente, si hemos entendido la intermediación bancaria, para que el banco gane dinero, el tipo de interés de activo tiene que ser mayor que el tipo de interés de pasivo. Es decir, lo que me cobran a mí por la hipoteca tiene que ser mayor de lo que te dan a ti cuando llevas tu ahorro al banco. Si no, el banco no ganaría dinero. Mira, aquí he cogido unos pantallazos de lo que los bancos declaran en el Banco de España. Aquí lo tenéis, tipos de interés activos, aquí tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito, ¿vale? Y fijaos, ¿vale? Por ejemplo, distingue crédito al consumo y crédito a la vivienda, por ejemplo, ¿no? El crédito al consumo es cuando yo voy a comprarme un coche y la vivienda está clara. Pues fijaos, por ejemplo, las tarjetas de crédito que son las más caras, fijaos qué tipos de interés están aplicando, ¿vale? 16, en España un 19,85, zona euro un poquillo más baja. En créditos, pues para comprar entre 1 y 5 años, pues para comprar un coche, pues casi el 8%, ¿no? 7,65 y tal. Operaciones, bueno, otros préstamos mayores de 5 años, bueno, aquí tenéis todos los precios. Lo más bajo siempre va a ser el crédito a la vivienda, ¿vale? Cuando nosotros pedimos un préstamo para pagar la casa, la garantía es la casa y por eso nos dan más plazo. Y como hay menos riesgo, nos cobran menos tipo de interés. Entonces los tipos de interés están aquí un poquito más bajos, ¿vale? Sin embargo, si ahora nos venimos a lo que el Banco de España nos anuncia como los tipos de interés pasivos que aplican los bancos, pues fijaos. Por depósito a la vista, es decir, por dejar dinero en la cuenta corriente, mirad, nada, prácticamente. Por dejarlo a un año, pues un poquito más que nada. Y por dejarlo a 2 años, pues prácticamente nada. O sea, ahora mismo el tipo de interés está tan bajo que no conviene depositar dinero en el banco, conviene invertirlo, porque el tipo de interés que nos van a dar es muy bajo. Pero bueno, con esto quería que vierais que efectivamente los tipos de interés que los bancos nos cobran por los préstamos superan mucho a los tipos de interés que nos dan cuando llevamos el dinero allí, a que no lo guarden. En definitiva, ya sabemos lo que es el tipo de interés, pero ahora viene una cosa muy importante y es que hay dos tipos de interés en la economía. El primero es el denominado tipo de interés oficial. El tipo de interés oficial es el tipo de interés que marca el Banco Central Europeo. La autoridad monetaria en nuestro país, como pertenecemos a la Unión Europea, es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo fija el tipo de interés. ¿Y ese tipo de interés a quién se le aplica? Pues se le aplica a los bancos. Porque el Banco Central Europeo
les presta dinero a los bancos comerciales. Entonces, cuando el tipo de interés oficial lo fija el Banco Central Europeo y los bancos comerciales, Santander, cuando necesita dinero, acude al Banco Central Europeo y el Banco Europeo se lo presta a ese tipo de interés. ¿Vale? Ese es el tipo de interés oficial. Pero luego tenemos el tipo de interés, el segundo tipo de interés, y quizás el más importante para nosotros, ese es el Euribor. ¿Vale? El Euribor obedece a las siglas, obedecen a lo que significa el European Interbank Offered Rate, que esto significa es el mercado interbancario, el tipo de interés que se ofrece en el mercado interbancario. Y eso es lo que vamos a entender. Para entender lo que es el Euribor, tenemos que entender primero lo que es el mercado interbancario. El mercado interbancario es un mercado europeo en el que todos los bancos de la zona euro, de Europa, se intercambian dinero, se prestan dinero entre ellos. Y obviamente cuando se lo prestan, se aplican un tipo de interés. Y ese tipo de interés tiene como referencia el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo. Obviamente, si al Banco Santander le ha prestado al Banco Central Europeo 10 millones de euros al 3% y el BBVA le pide 5, pues el Santander no le va a cobrar el 3%, le cobrará algo más. Y ese algo más es lo que confecciona el Euribor. El Euribor es ese tipo de interés al que los bancos se prestan dinero en el mercado interbancario. Y por supuesto tendrá algo que ver y responderá un poco a lo que pase con el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo. Y el Euribor es muy importante. Este es el más importante para nosotros como consumidores finales, porque el Euribor es el tipo de interés que va a utilizar el banco para cobrarnos los préstamos. Si nosotros vamos a pedir una hipoteca, lo más seguro es que nos cobre el Euribor más un porcentaje. Y entonces, si ese porcentaje, como ese porcentaje está fijo, por ejemplo, en el ejemplo este, un 2%, pues si el Euribor sube, mi tipo de interés final subirá. Por ejemplo, si el Euribor está al 1, me van a cobrar el 3. Pero si el Euribor está al 2, me van a cobrar el 4. Si está al 3, me van a cobrar el 5. Y así sucesivamente. Por eso, el Euribor es algo muy importante para la familia y para la empresa y de él se hace un seguimiento especial y por eso sale mucho en la televisión, en el telediario, porque es algo que afecta directamente a la familia. El Banco Central Europeo parece que está muy lejos, pero al final sus decisiones afectan a algo que se aplica en nuestro día a día. Y en definitiva, ¿qué ocurre con el tipo de interés? Si el Banco Central Europeo sube el tipo de interés oficial, los bancos se van a prestar entre ellos a un Euribor más alto, que se traduce que el interés que nos van a cobrar a nosotros por los préstamos va a ser mayor. ¿Qué significa todo eso? Pues que para la empresa un tipo de interés alto hace que disminuyan los incentivos para invertir. Y ya lo hemos visto eso en la cadena. Si las empresas no invierten, pues hay menos producción. Y si hay menos producción hay menos empleo. Y si hay menos empleo, pues hay menos consumo. Y si hay menos consumo, pues los precios bajan, ¿vale? ¿Y para la familia en qué se traduce? Pues un tipo de interés más alto frena el consumo. ¿Por qué? Porque si yo ahora pago más por mi hipoteca, pues voy a tener menos dinero para gastar. Y lo mismo, cuando hay menos consumo, cuando hay, en este caso, menos renta disponible, hay menos consumo. Y eso lleva a menos producción, a menos empleo y a que los precios bajen. Y viceversa, si el tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo baja, el Euribor será menor y los préstamos nos cobrarán por los préstamos intereses menores. ¿Y eso qué significa? Pues que las empresas invertirán más, se incentivará el consumo y todo eso lleva a un aumento de precios. Y todos sabemos lo que piensa el Banco Central Europeo de que suban los precios. Por eso, el tipo de interés es uno de los instrumentos de la política económica. Pero bueno, eso ya es otra historia que contaremos el próximo día. Espero que lo hayáis entendido todo.